Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a este ciclo de charlas que hemos bautizado Descubriendo nuestra vida, en el marco de esta muestra de fotos. Hoy un placer presentar a la doctora Sandra Fiori. Ella es investigadora de CONICET, es docente de la Universidad Nacional del Sur, de la asignatura de Ecología de Comunidades y Sistemas. Yo la conocí, estábamos trabajando en TELUS hace bastantes años. Es una persona, no tantos años. No se nota, nos mantenemos bastante bien. Perfecto, ¿te parece bien? Es un placer tener con nosotros. Gracias por colaborar y por asistir, y los dejo con la presentación de Sandra. Bueno, antes de nada, agradecerle a Pablo y a Florencia la oportunidad que me dan de poder participar de este ciclo de charlas, que la idea un poco es movilizar a través del conocimiento y del entendimiento de lo que es un ambiente que tenemos tan cerca como es el vestuario, en las circunstancias que están pasando en estos días. Felicitarlos, las fotos realmente son lindísimas, y empezar a hablar un poquito del tema que me trae acá a presentarles a ustedes una parte de lo que es el estuario, una parte de los habitantes del estuario de Bahía Blanca, que son justamente los habitantes del barro. Voy a hablar de un grupito de los habitantes del barro, que es lo que llamamos desde el punto de vista técnico la comunidad bentónica, que vive en la zona entre las mareas. Pero de esa comunidad bentónica voy a hablar de aquellos que podemos ver a simple vista, es decir, esto es solo una parcialidad de la riqueza que hay en el estuario, ¿sí? Después hay cosas que se ven a través del microscopio. Yo voy a hablar de los grandes, de los conspicos, de los que forman, parte del elenco que vemos cuando vamos a cantar. ¿Por qué les voy a hablar nada más que de aquellos que viven en la zona entre las mareas? Porque más del 50% del estuario de Bahía Blanca se descubre diariamente. De esas 2.200 kilómetros cuadrados, 1.100 aproximadamente, son la zona entre las mareas, los cangrejales o las zonas de barro. Esas zonas pueden ser solo barro, que es lo que nosotros llamaríamos las planicies de inundación, o pueden tener algún tipo de vegetación, que es lo que llamamos las marismas. Lo que caracteriza a este grupo de individuos, al cual hoy me voy a referir, que viven ahí en la zona entre las mareas, es que tienen una vulnerabilidad especial ante los impactos, porque justamente por vivir entre las mareas viven afectados por lo que sucede en el continente y por lo que pasa en el mar. Por lo que sucede en el continente desde lo que es la urbanización y su impacto en esta zona de intermareales a través de los efluentes cloacales. Digo en general, no solo en el estuario, cono sin tratamiento, eso llega directamente e impacta de forma directa en este intermareal. Cualquier emprendimiento industrial y sus efluentes llegan primero a este grupo de individuos, pero además llegan aportes de la zona urbana del continente mucho más insospechados, como es todos los pesticidas, los plaguicidas, los herbicidas, que finalmente van a los arroyos, que en definitiva desembocan en el estuario, y eso llega como pesticidas con un efecto negativo, a veces como fertilizantes con efectos positivos, si se quiere, pero todo eso que sucede muy lejos en realidad del intermareal y que a uno le parece que no tiene nada que ver, en definitiva su impacto llega a esta zona. Por eso digo que son particularmente frágiles o vulnerables. Pero además están expuestos a los accidentes que puedan ocurrir desde un derrame de petróleo, un accidente con un barco. En definitiva, todo eso va a llegar y se deposita en la costa. Y a cuestiones que después vamos a ver están asociadas a lo que son los emprendimientos portuarios. Otra de las características que tiene esta comunidad tan particular es que se caracteriza por tener los individuos adultos, que son cangrejos, almejas, gusanos. En general son poco móviles o bastante fieles al lugar donde se desarrollan.
Entonces sufren todo esto que habíamos dicho, esa vulnerabilidad de estar entre dos ambientes. Pero tiene una fase de dispersión, que es una larva, que son las que están sobre este lado, que viven en el plancton. De esa forma ellos logran movilizarse hacia otros lugares, colonizar otros lugares. Esa larva está sujeta a otra infinidad de cosas que son los peligros de vivir casi a veces un mes en el mar. Y no da lo mismo entonces una población ubicada en un lugar geográfico, una población de estos individuos ubicadas en un lugar geográfico o en otro, porque algunos actúan como fuentes de larvas y otros sitios actúan como receptores. Entonces, por más que la comunidad sea más o menos parecida en todos los lugares, desde el punto de vista ecológico, su estructura es importante. Entonces, afectar uno u otro lugar no provoca. Entonces, algunas poblaciones actúan como fuente de semillas y otras como recepción de semillas o de larvas. Son muy interesantes porque tienen un rol trófico o ecológico fundamental, que es su posición en la cadena trófica. Cuando no están cubiertos por las mareas, son la principal fuente de alimentación de aves vinícolas o playeras. Y cuando están cubiertos por las mareas, sirven como alimento para muchos peces de interés comercial. Bueno, ahí vemos camarón y langostino también, o sea, otros invertebrados de interés comercial. ¿Sí? Y bueno, y otras especies también. Y por todo esto que les comenté, digamos, en los últimos años se le ha visto un valor muy importante como indicadores de la salud de un ambiente, en este caso del estuario. Porque a veces la presencia de un individuo nos está indicando, por ejemplo, un enriquecimiento con materia orgánica, como podría ser eso que vemos ahí en la influencia de cloacales, que haya una determinada especie en gran abundancia, nos podría estar indicando que hay un problema en ese lugar. O a veces alteraciones en determinadas poblaciones nos pueden indicar, por ejemplo, el uso de pinturas tóxicas, entonces la acumulación de metales, la acumulación de compuestos orgánicos. Es muy importante, son una alarma temprana porque bioacumulan las cosas que están en el agua y en el continente, pero además de ser una herramienta para nosotros de saber un poco cómo es la sanidad de lugares que estamos estudiando, como tienen un rol importante en la cadena trófica, transmiten esos efectos a través de la cadena y los amplifican. Por lo tanto, los habitantes del barrio realmente son un grupo muy interesante. No podría saltar en los secretos del cangrejal al hablar del cangrejo. Les podría contar muchísimas cosas de lo que llamamos vulgarmente el cangrejo cavador, desde su biología, su fisiología, pero me pareció muy interesante. Creo que el secreto más interesante que tiene este cangrejo para develar es una función que él cumple, que es un ingeniero del ecosistema, es decir, es un constructor del ecosistema donde está. Posiblemente el estuario de Bahía Blanca no sería el que es sin los cangrejos y los cangrejales. Eso es lo que lo define y le da la identidad. ¿Y qué significa que una especie sea un ingeniero? Son organismos que modifican con algún comportamiento o alguna actividad que ellos hacen el ambiente donde están. Lo modifican de tal forma que ponen la disponibilidad de recursos para otras especies en disponibilidad o lo sacan, y eso tiene efectos sobre la distribución y abundancia del resto de las especies. ¿Sí? Entonces, no todas las especies son bioingenieras, algunas pocas tienen este rol, y es realmente un rol de relevancia dentro del ecosistema. Les voy a contar un poquito qué es lo que hace el cangrejo entonces cuando cava. Vive solamente en la zona entre las mareas y va desde las zonas más altas cubiertas de vegetación, eso que habíamos dicho, las marismas, hasta las zonas más bajas del intermareal, cercanas a los beriles de los canales, a los bordes de los canales. Pero no se comporta de la misma manera. Entonces hace cuevas en las planicies y hace cuevas también, son esas que dan como un poquito de miedo porque salen los bichos que tenemos en la mano y se da como cosita. Pero eso tiene un efecto muy interesante en su ambiente. En las marismas, es decir, en las zonas vegetadas, que están un poquito más lejos de lo que es la línea de marea baja, llega a haber hasta como máximo
60 bocas, ¿sí?, de cuevas por metro cuadrado. Son animales que viven en colonias, no quiere decir que cada boca represente cada individuo, hay muchos. Y esas cuevas pueden llegar hasta tener 1 metro de profundidad. Así que piensen que en este barro, que es un poco sin oxígeno, anóxico, el efecto de un individuo que genere este tipo de galerías lo que hace es oxigenar toda la columna esa de sedimento, pero además está removiendo todo el tiempo el sedimento y lo que hace también es hacerlo homogéneo a través de la columna digamos, de barro en la que él está trabajando, que es en general hasta la napa freática. Así que produce oxigenación, aumenta el drenaje cuando sube la marea, el agua entra, cubre estas galerías y decíamos remueve el sedimento. Eso genera ciertas situaciones, ¿sí?, dentro de este ambiente. En las marismas más altas le es más difícil al cangrejo encontrar un lugar donde cavar porque el suelo se pone más seco, el barro se pone más duro, una arcilla dura, y solamente encuentra un lugar apropiado si se asocia fuertemente a la vegetación, porque la vegetación genera lugares con sombra, donde hay retención de humedad, y esa vegetación, que en general crece en forma de anillos, que puede tener hasta 8 metros de diámetro, le genera un lugar adecuado al cangrejo para iniciar sus cuevas. La interacción que se genera entre el cangrejo y las plantas de la marisma alta hace que el cangrejo empiece a hacer sus cuevas, pero a la planta ya no le gusta. Así que lo que va haciendo es fugarse, tiene un crecimiento en fuga, lo rodea, y el cangrejo va haciendo agujeros en el centro y va generando dentro de una zona vegetada una pequeña planicie de marea, una situación como la que está más abajo, con una riqueza particular de caracoles, poliquetas, gusanitos, que hace que determinadas aves lo prefieran a ese lugar. O sea, genera una heterogeneidad en el ambiente, genera dentro de las plantas un lugar sin plantas. Cada planta mucho de esto no le gusta, se empieza a debilitar la estructura y aparece una asociación más de este fabricador de ambientes, de este ingeniero, que es que ahora en el canal de marea, la marea sube y entra y tiene más facilidad de entrar por este lugar que está bioturbado, decimos los biólogos, disturbado, ¿sí?, donde se generaron un montón de cuevas, ambientes y agujeros, donde entra más fácil el agua. Y aparentemente hay algunas teorías que dicen que esa sería la forma en que se originan los canales de marea dentro del estuario de Bahía Blanca, que no es la forma habitual en la que se generan, donde en general los canales de marea gobiernan los procesos geofísicos. En este caso la integración biológica es tan fuerte que genera y domina y gobierna un proceso geomorfológico. Ahora vemos la otra situación. En las planicies de marea, las cuevas ya son mucho más densas, hay hasta 100 bocas de cueva por metro cuadrado, y las bocas, antes no les dije, pero digamos las que nosotros vemos cuando caminamos en el intermareal tendrán 10 centímetros de apertura, de diámetro. Estas pueden tener hasta 20 y son mucho más cortas porque están en contacto mucho más directo con el agua, están mucho más cerca de la línea de marea baja. Esas cuevas tienen una forma de embudo y funcionan como una zona de retención. Su forma de embudo hace que se genere, cuando sube la marea, un cono de turbulencia y que las partículas de macronutrientes caigan, de macronutrientes y de sedimentos finos, caigan en esa trampa de sedimentos. Entonces, si el cangrejo en la marisma favorecía la erosión, el cangrejo en las planicies se dice que favorece la estabilidad, porque atrapa sedimento fino y hace que ese sedimento que ese ambiente sea más consolidado y evita la erosión. Pero además atrapa todo el nutriente, el macronutriente que andaba por la columna de agua y lo deposita dentro de su cueva. Eso hace que algunos digan, está bueno vivir adentro de la cueva de este porque un poco me protejo de los depredadores y de paso me sigo alimentando. Bueno, esa es la estrategia de algunos poliquetos. Por eso yo les decía
esta actividad de ingeniero no solo modifica su ambiente, sino que modifica la distribución y abundancia de otras especies, que algunas dicen, prefiero quedarme acá adentro, y otras dicen, no, la verdad que a mí no me gusta nada, me voy afuera porque yo filtro también y todo este lío que hay acá adentro, la verdad es que no me viene bien. Y entonces genera una heterogeneidad en la distribución de otros macroinvertebrados. Bueno, entonces les decía, atrapa lo que está en la columna de agua, digamos que viene atraído con las mareas, en cada marea. Pero siempre un tema de interés en estos ambientes estuariales, de dónde vienen los nutrientes de los cuales se alimentan, digamos, estas y todas las especies y pasan a través de la cadena trófica. ¿Vienen realmente del mar, de las mareas? En una parte sí. Pero se vio que además el cangrejo lo que hace es atrapar lo que viene de la marisma. ¿Sí? Los nutrientes que vienen de la zona vegetada también caen dentro de este embudo. Claro que eso está bárbaro porque retiene toda esa productividad en la zona donde hay plantas y le pone disponibilidad a otras especies que de otro modo no podrían. Pero también retiene todo. Digo, todo lo que hacemos va a parar también a la cueva, incluida si hay contaminantes. Es una zona de retención. ¿Sí? Se ha encontrado que los plásticos se depositan ahí adentro. Es una zona de retención que está bárbara, pero que también, cuando se generan un montón de disturbios en el ambiente, van a parar ahí adentro y se ponen en disponibilidad para el resto de la biota. Tienen un efecto, es interesante, si bien no voy a hablar de la biología, cuando ellos están en la marisma comen plantas, y cuando ellos están en la planicie donde no hay plantas, comen sedimento. Cuando están en la marisma, se alimentan de las plantas y su efecto es muy importante porque les provoca a las plantas, por este efecto de memoria, de comérselas, y porque además les airea el lugar donde están las raíces, le trae nutrientes, sobre todo nitrógeno a las raíces, provoca que aumenten la producción de semillas. O sea que la presencia de los cangrejos en las marismas hace que las plantas sean más productivas. A pesar de que se las comen, en definitiva, redunda en un beneficio positivo. Bueno, acompañando a este cangrejo, que es el que define justamente el cangrejal de Bahía Blanca, hay otro concierto de especies, entre los que, digamos, los principales serían los poliquetos, los gusanos marinos, algunas que otras almejas y algún que otro bichito. Cuando se hizo uno de los primeros estudios sobre esta comunidad, se vio que había dos zonas dentro del estuario, donde, si bien hay toda una transición de la boca hasta la desembocadura, había dos zonas que se definían por sus características de salinidad y de sedimentos. Una zona interna, que es la que está en color rojo, que está sujeta a una gran fluctuación de salinidad y hace que algunas especies solo puedan resistir vivir ahí y estar adaptadas. ¿Por qué digo una gran fluctuación? Porque llega el aporte del agua dulce de los pocos tributarios que llegan al estuario, pero además en verano es una zona de alta evaporación, donde los tributarios de agua dulce ya dejan de llevar agua al estuario y se convierte en un ambiente hipersalino. Entonces las fluctuaciones de salinidad son bastante violentas y solo algunos están adaptados a vivir en ese lugar, mientras que la parte que está en azul es un poco más estable para esta comunidad y hay otras especies adaptadas. Podríamos hablar de cada uno de los bichitos y mostrar unas fotos que están fantásticas, pero lo que me pareció más interesante es contarles cómo fue cambiando desde el 80, casi 40 años, pero hasta ahora, esa comunidad. Les voy a contar las cosas que tuvieron más influencia, ¿sí? Los cambios que han provocado cambios más drásticos. No porque uno sepa el nombre de cada uno de esos bichos, sino por algunas cosas generales. Y eso que ha habido un montón de tiempo donde no se ha estudiado. Pero tuvo ese primer estudio que fue previo al gran resfriado, al gran dragado del 80, donde contaba un poco cómo era esta comunidad, y después en el 2000 se empezaron a hacer otros estudios. Y se vio que en el 80 había una fauna muy rica de poliquetos, que era, bueno, como les decía, más distinta en la cabecera, un poco diferente en la salida,
Pero en el 2001 se vio que la mayoría de esa riqueza de especies, abrumadoramente, se vio aplastada por un poliqueto que todavía no está identificado, de una familia que se llama Paraónide, y está muy asociada al enriquecimiento orgánico. Y hoy conforma el 80% de las muestras que sacamos cercanas al Ingeniero Guay. Bueno, no es casual, eso tiene que ver con el aporte de la cloaca, del material orgánico que viene a través de la cloaca, de toda esta cuestión de estos bichos que entrampan toda esta materia orgánica y van enriqueciendo el ambiente y lo van haciendo desfavorable para uno y favorable para uno solo. Es decir, que el efecto que ha tenido eso es hacer más homogénea, ¿sí?, la comunidad bentónica en funcionar sus gusanos. Les quiero aclarar que no da lo mismo para las aves y los peces comer cualquier cosa. ¿Sí? Esto además, que no lo sé, pero tiene efectos hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena y de los distintos eslabones que interrelacionan dentro de este ambiente. Ese es uno de los efectos. El otro efecto interesante es que ha provocado el puerto en esta comunidad, es decir, el desarrollo portuario de Bahía Blanca. Acá les voy a hablar, como les hablé un poco de los bioingenieros, les voy a hablar de lo que son las especies exóticas, que son especies que no son típicas de un lugar y que vienen a este lugar traídas de alguna manera. En el caso marino en particular, vienen traídas en general, la forma más fácil en la que entran es lo que se llama el agua de lastre o de balasto, el agua esa que viene en los barcos. No deberían tirarla a la costa, porque de hecho Argentina tiene leyes que protegen de que eso suceda, pero sucede. ¿Y por qué hay tantos exóticos que son invertebrados? Por esa característica, yo diría que tiene una larva móvil que puede vivir como un mes en el agua. Entonces esa larva es la que queda atrapada en el agua de sentina, o de balasto, o en el lastre del barco, y es la que llega al puerto. La mayoría de las especies que llegan no tienen éxito, porque se encuentran con un escenario donde ya hay otras especies, en general les va mal. Pero a las que les va bien porque tienen ciertas características agresivas, si quieren ponerlo entre comillas, que es, llegan a un lugar donde no está su depredador, por ahí son competitivamente mejores que las nativas, que las que están en este lugar, y además se dice que aquellos ambientes que están muy disturbados, es decir, que tienen muchos problemas ambientales, algunos ecólogos dicen que son más susceptibles a la invasión por exótica, porque su comunidad nativa es como que le bajan las defensas, ¿sí? No tiene cómo defenderse del que viene. Bueno, ¿y qué pasó en el estuario? Este ha sido un trabajo que yo hice en el 2009, estudiando los intermareales, la comunidad intermareal que está ahí frente al Ingeniero Guay, y encontramos una almeja que vulgarmente se la llama ala de ángel, esa forma tan bonita, como si la veo con el bichito ya no es tan agradable, pero, o falsa ala de ángel, que resulta que es un bioingeniero también. ¿Por qué? Porque es una almeja que vive enterrada en el barro. ¿Se acuerdan? Seguramente su recuerdo más cercano a una almeja sea la de monte, que se va para abajo como todo, cuando la quiere agarrar y no hay caso. Va rápido porque tiene un gran pie, una gran lengua. Bueno, esta, digamos que está tan agotada que perdió hasta el pie. ¿Qué es ese disco que tiene ahí? Ni eso tiene. Así que no se mueve, y donde cayó su semilla ahí se quedó, y lo que va haciendo a medida que crece es crecer dentro de esa cueva. Por eso es un bioingeniero, genera una heterogeneidad dentro de su ambiente. Esta especie, como nunca fue registrada antes del 80, inclusive en estudios de la década del 90, yo creo que apareció posterior a los 90. Y como su lugar más cercano es Brasil, creo que ciertos tratados comerciales, que a veces uno dice no tienen nada que ver con lo que pasa, pero sí tienen que ver, como el Mercosur, aumentó nuestras relaciones con Brasil
zona exótica entonces, que venga de Brasil, cuyo adulto no se puede mover bajo ningún punto de vista, pero sus larvas pueden vivir mucho tiempo en el agua. Y llegan a un estuario bastante parecido al de donde ellas son originarias. Esto entonces afecta directamente a la comunidad del barro, a los habitantes del barro. Pero les voy a hablar ahora de dos que en realidad son de fondos duros, es decir, viven pegaditas a las rocas o a la parte de los puertos. Son los llamados dientes de perro, o cirripedios. Los blanquitos de allá arriba, tienen origen en la costa pacífica, y los de acá abajo, el cirripedio púrpura, es del Océano Índico. Se piensa, porque en realidad para la década del 60 ya estaban en todo el mundo. Y en todas las costas duras del mundo se hablaba de cinturones cirripedios. Se decía, qué bueno, Argentina no tiene. Argentina tiene sus costas libres de cirripedios. Y tenía esta comunidad: lapas, mejillines, mejillones, ostras, macroalgas. Por primera vez, en 1960, se detectan los primeros cirripedios en Mar del Plata, y ahí nomás aparecieron en Bahía Blanca. Esto es lo que podemos ver hoy en el Club Náutico. Son todos estos bichos, los rojos, los blancos, a veces unos, a veces otros, pero invadiendo toda la estructura dura que ponen, porque el estuario tiene muy poco sustrato duro. Entonces lo duro que hay lo invaden. Bueno, no hay problema, porque lo duro que hay en realidad es portuario, así que no nos hacemos mucho problema. Pero bueno, resulta que tienen una característica. Les digo que en 40 años llegaron a invadir la Patagonia Argentina. Estaban pasando Comodoro, van a una velocidad altísima, y lo que se dio es que, claro, tienen poquito sustrato duro, entonces empezaron a usar las plantas. Eso que ven ahí marcado en negro es asentamiento, eso es Villa del Mar, son asentamientos de estos bichos que cuando tienen un estrés, y si tenemos poco lugar duro, bueno, vamos a usar lo duro que tenemos, son los tallos de las espartinas. Esto se está viendo acá, se está viendo en Puerto Madryn, ¿sí? Son animales que frente a un ambiente diferente y después de mucho tiempo empiezan a tomar aparentemente otro tipo de comportamiento y podrían invadir las marismas. No sé cuál es por ahora es algo incipiente, son incertidumbres, no sé qué va a pasar con esto, pero sí encontramos poblaciones, sí, que ya empiezan, nosotros decimos, a reclutarse, a pegarse sobre las plantas. Y hace poquito también se descubrió una anémona que es originaria de Japón, que bueno, también es muy cosmopolita y se la encuentra en todos los puertos del mundo. Eso que ven en esta foto, bueno, las dos fotos de arriba son del Club Náutico, pero supongo que están en todas las estructuras portuarias de Uruguay. Pero lo que ven abajo es la anémona asociada a una planta también de la marisma. ¿Sí? ¿Qué puede provocar eso? No lo sé, pero lo hay. Cambian en lugares donde el sustrato duro es poco disponible, aparentemente pueden cambiar su comportamiento y empezar a utilizar el barro. Entonces son efectos indirectos sobre la comunidad del barro que viene de la comunidad de fondo duro, es decir, de las exóticas que pertenecen a un fondo duro, pero en definitiva repercuten sobre la comunidad del barro. Y finalmente me queda por hablar de un último disturbión, que sería qué pasa cuando dragamos. Bueno, cuando se draga, el viento se va, cuando viven pegaditos al suelo o en relación muy directa, entonces eso que hay ahí se va. Ese sería el efecto directo que vemos. Hay un efecto indirecto, que no lo sé ni lo evalué, pero que me parece que es interesante analizarlo y pensarlo, que si eso cambia las condiciones de movimiento de las mareas, de generación de las corrientes. ¿Se acuerdan que a estos animales no les daba lo mismo? La población adulta de acá podía mandar semillas para allá, sus larvas viajan
dependen de cómo son las corrientes. Entonces, un disturbio, bueno, todo lo que hay acá, está bien, ya lo saqué del disturbio, no hay ventos ahí, pero también no sé qué pasa con el resto, si eso cambia de alguna manera el patrón de movimiento de las corrientes dentro del estuario, eso también puede afectar a otras poblaciones, ¿sí?, de esa comunidad, que no fueron afectadas directamente, ¿sí?, que no fueron sacadas del lugar, pero que quizás no puedan recibir semillas, es decir, las generaciones nuevas, que cambie su patrón de distribución. Parte de las incertidumbres. Bueno, con esto quise hacerles un comentario de lo que me parece lo más interesante del cangrejal, que es el cangrejo con toda su actividad, que yo creo que es el emblema del estuario, es el que construye y organiza el estuario, y sobre él la comunidad que se acopla. Hay montones de cosas para charlar de la biología, pero me parece que lo más interesante es su efecto en el ecosistema y cómo los distintos emprendimientos que se han ido dando a lo largo del tiempo en el estuario, bueno, han afectado de una u otra manera a esta comunidad. A veces los efectos no son directos, no se ven, pero están. Bueno, muchas gracias. Yo me animo con la primera. El tema de los dientes de perro, los CPP, que se están pegando, es lo que pasa con la voz. El problema que ustedes ven es que voltea la planta, le quita área verde o no, se la aguanta bien. Por ahora lo que nosotros vimos fue esto, en los lugares, por ejemplo, esto es de Villa del Mar. En Villa del Mar hay un lugar muy chiquitito que es un afloramiento de piedra natural, un afloramiento rocoso natural, que está cubierto completamente, todo tapizado con el cirripedio color púrpura. Y las plantas que rodean a esa roca están cubiertas por los chiquititos, digamos. Por ahora no vemos nada más que eso. Aparentemente los grandes se desprenderían. En Patagonia sí están viendo que están usando están usando varias especies y que están claramente en la marisma donde no hay nada de el lugar y están usando es preocupante porque en realidad es un cambio inesperado. Esas son las cosas que tiene la biología, la naturaleza, que uno dice, bueno, toco acá o allá y va a responder así, y en realidad te sale una sorpresa de esta, que es un bicho que siempre necesitaba de un puerto para sobrevivir, y empezó a ver con cariño la marina. Bueno, eso era algo inesperado, y sí se está viendo que lo está haciendo en toda la costa argentina. Por ahora es eso, y la otra, la anémona, en realidad se asocia. Igual pues el puerto está lleno y dentro del espartillar siempre está asociada al tallo del espartillar, siempre. ¿Qué efecto tiene ese? No se sabe. Por ahora solo se describió, es muy reciente lo de la anémona. Sandra, ¿tenés algún dato de cómo afectan los metales pesados o los distintos metales que han encontrado en la ría en las larvas de los cangrejos o en otros invertebrados? No, yo no tengo, no quiero decir que no, o sea, no sé. No, se estudió algo en metales Hay una especie de sí, pero con adultos, no en la parte de larvas. Y adultos en laboratorio, ¿no? Y adultos no, en bajo condiciones de laboratorio. laboratorio. Sí, eso hace bastante igual. Eso. Así que no sé, son varias cosas las que preocupan. Estos animales, como además tienen un sistema nervioso simple, a veces actúan como bioconcentradores de cosas que a ellos no les hace nada, digo, como las mareas rojas, por ejemplo. Ellos comen las algas que producen marea roja, las acumulan, no les hace nada, y va un mamífero un poquito más complicado su sistema nervioso y ¡pac! Esto también puede pasar, ellos pueden concentrar cosas, claro, que a ellos por ahí no les hace mal o subletalmente, y las van amplificando a través
porque tienen esa facultad de comer el barro y de ser fieles al lugar. Si uno usa un pez como un indicador, no sabe si la contaminación es de acá o de allá. A veces si usa un ave y viaja mucho, tampoco. Si usa una almeja, no se movió de ahí seguro. Su historia tiene que ver con ese sitio, ¿sí? Porque no hay empleo. Entonces, por eso son tan buenos como indicadores de la salud del ambiente. Sí. Profesora, quiere decir que cuando más aumente el transporte en la vía, cambio el tráfico naval, aparecerán otras cosas. Eso yo casi diría que es un hecho. El mayor problema de entrada de especies exóticas a los ecosistemas marinos, a pesar de que está reglamentado, de que no se puede, que el agua de balasto hay que tirarla afuera, donde no hay nutrientes, que esto, que aquello, lo otro, es la entrada de buques. Sí, sigue siendo el mayor problema. Los puertos siguen siendo puntos calientes de entrada exótica. Quiero ver una cosita que se dice que todas las zonas portuarias de Argentina están o estarán en breve modificadas toda su fauna nativa por la entrada exótica. Ya hay 35 especies muy agresivas declaradas y otro par que llaman criptogénicas, no sabemos bien de dónde vinieron, no tenemos muy claro. Y es son puntos calientes de los puertos porque le traen este problema, porque además de, uno dice, uy, entró una exótica y me cambió todas las nativas, pero además transportan a veces enfermedades que enferman a las especies que están acá, porque son parecidas. Eso pasa con las ostras, por ejemplo. Traen enfermedades y acá estaban libres de esa enfermedad, pero vino esta que además de desplazarlas, las enferma. ¿Sí? No solamente por el agua, también vienen aquí las proteínas por acá, ¿no? Sí, eso tiene, bueno, hasta hace un tiempo usaba una pintura que era que tenía TBT, ahora se prohibió, que lo que hace, por ejemplo, en estos, sobre todo los caracolitos, unos que les mostré como bien indicadores, los hace infértiles. Es una cosa que se llama imposex, que cambia el sexo, reduce los órganos genitales, finalmente no se pueden reproducir y esa población se va extinguiendo. En general el problema más grave es el agua, porque traen larvas que se tiran un recaudo con el tema del casco y pueden venir cosas adheridas, pero lo que viene en el agua es una caja de Pandora. Y yo creo que cualquier acción portuaria que aumente el tráfico de buques aumenta el riesgo. Lo creo yo, digo, hay consenso internacional, no es que descubrí nada. Sandra, y en el caso de los poliquetos se mostraste que decías que hay un 80% ahora de un exótico. No saben, capaz que estuvo, Ah. no se sabe, no estuvo en los registros del 80, pero ahora no estuvo, o sea que si estaba por ahí, había poquito, ¿viste? Pero ahora es el 80% de las muestras. Por ejemplo, yo les mostraba esa que no se movía, esta. Todo lo asociado a esto es ingeniero Guay, intermediario de la zona de ingeniero Guay. El 80% de los poliquetos ahí son esa familia asociada al enriquecimiento orgánico. Y en el 2001, cuando vino el INIDEP para hacer un muestreo, ya lo mencionó como la especie más abundante. Ni siquiera está determinado. ¿Y las otras se extinguieron localmente o siguen estando? Están, pero bajaron su representación. Cambió la asociación completamente. Porque, bueno, aparentemente esta familia puede aprovechar muy bien la materia, condiciones de materia orgánica y de hipoxia, que se usa bajo oxígeno, que se generan esos sedimentos. Eso genera condiciones que no todos pueden tolerar. En la zona de la tercera cuenca, hicimos la tercera cuenca de la planta de hidrocarburos, la nueva. ¿Están haciendo algún estudio? Que yo sepa, no sé si habrá algún No, ya en la parte bacteriológica no. no, de invertebrados, de Sí. no, seguro no. De lo que es ventos, no. Una pena porque sería interesante tener registros previos de cómo era. Es difícil decir cómo hay estar en una situación sin tener un registro de eso. Pero si no está el muestreo, por eso digo, hay un gran bache en lo que es
donde no se sabe nada, donde pasaron un montón de cosas desde el punto de vista del emprendimiento. Pero yo que sepa, te diría con seguridad que no se está haciendo nada y no hay registros previos algo ese del 80. Sí. Mucho tiempo, porque muchas cosas pueden haber sucedido. Montones pasaron. Las exóticas y las movilizaciones. Sí. Sí, por eso a veces, por ejemplo, en el tema de exótica, en realidad uno no está muy seguro si estaba o no estaba. Sí, es increíble, ¿no? Que el Carrascal, con todo lo grande que es, y creo que lo emblemático que es para el estuario y todo, que está un poco estudiado. Ahora, se está hablando de que no hay estudios, hay un bache. Hay un bache. Yo nací en una zona y me crié, o sea, nada que ver, de pronto todo el grupo de gente que estamos aquí son estudiantes. Yo no tengo nada que ver, me gusta escuchar este tema, ¿no? Pero yo tengo 63 años y de los 4 fui a estar en la zona de Cabeza de Buey, toda esa área, donde estaba inundado de musgo blanco, por ejemplo. Ese es un tema así. Pero usted hablaba de los cangrejos. Y yo sigo visitando el mismo lugar que lo hacía cuando tenía 4 años. O sea, técnicamente el cangrejo es muy resistente porque, o sea, a la vista no se ve una pérdida de cantidad, como lo había cuando era chiquito, exactamente igual. Ahora, el musgo blanco, nosotros conocíamos esa parte como uno puede conocer la ciudad de Bahía Blanca. Y a 2 años me he metido caminando y se ven los cementerios, cantidad. De pronto aparecen pequeñísimas colonias de musgo blanco, pero desapareció. ¿A qué se debe? No lo sé, yo cuando puse, decía mi marido, le puse en el título navajas, y no sé qué voy a decir de las navajas, de los musgos blancos, porque es otra especie que es súper abundante, muy abundante, y lo cierto es que no sale nada. No sé si son las condiciones de sedimento que cambiaron. Por eso digo que a veces determinados emprendimientos que modifican el sedimento para animales que son tan fieles a su sitio y que dependen tanto de la granulometría, digamos del tamaño del grano del sedimento, no lo sé. Pero sí es cierto que lo dicen los pescadores, lo dice la gente que iba a pescar, lo dice la gente de Guaite que no hay. Y es cierto, no hay, nosotros mostramos y no hay. Hay, aparecen cada tanto, pero muy poco. Muy poco. Sí. Pero la causa no, la verdad que no sé. ¿Alguna de las muestras que hicieron ustedes tienen que ver con los desagües del polo o muestran en lugares donde... No, el lugar más cerca es ahí en Guaite, en el termarial de Guaite. Que elegimos ese lugar, en realidad porque tiene que ver con ese muestreo que se hizo en la década del 80, es el mismo lugar. Y además porque buscando la navaja, una de mis becarias apareció con esto que me dijo, ¡ay, es navaja! Le digo, no es navaja, esto es otra cosa. Y lo que yo creo es que lo que estamos viendo es una punta nada más debajo y que en realidad este bioingeniero en el lugar donde está es abajo del agua, en lo que se llama la zona submariana. Me parece que lo que estamos viendo es un pedacito nada más. Que habría que mostrarlo de otra manera. Yo trabajo más que nada en la ciencia de otra manera. Pero me parece que estamos viendo la punta del iceberg. Porque se nota que aumenta la densidad para él. No digo que no haya reemplazado, pero digo que hay otras cosas. Donde había navaja, ahora hay otras cosas. ¿Por qué? No sé. Profesor, una pregunta que me parece que es obvia la respuesta, pero digo, la mayoría de los puertos en todas partes del mundo, más o menos, funcionan como quedado pasa esto. Sí, por eso yo decía, en un momento decía, hoy bárbaro, ¿no? Argentina no tiene lo que llama el cinturón de Cirripedio. Donde los puertos empezaron a ser un poco más activos. Y una preguntita un poquito más. Sí. Si no hay respuesta, también. ¿Cómo se comportaría entonces el caso del Atlántico a diferencia del Pacífico y viceversa? Es más. No, ahí con respecto al tema de exótica. Sí. No. Igual. Lo mismo. Porque son muy pocas las que se adaptan. Pero las que se adaptan, digamos. Y en general hay muy pocas especies y son como bolitas. Están
están en todos los puertos. Sí, que están en el Pacífico. Sí, claro. sí, por eso pueden tener origen Sí. del Océano Índico, el Pacífico, pero en realidad se desparramaron en lugares hasta insospechados. Sí, Decían, sí, no, sí. no van a poder, porque para esto justo la temperatura no se puede reproducir, no sé qué. Y, o sea, La playa de La pasaba- Serena, cerca del faro, en años, a cada Sí. década, metía la mano a las manchas así. Ah. Entonces también aquello está en peligro. Creo que no, creo que sigue habiendo. Creo que sigue habiendo. Pero Sí, por eso preguntan si el Pacífico es más. no, igual. Porque estas especies son muy agresivas. Eso es lo que tienen. Lo que sí se dice que cuanto más, algunos ecólogos dicen, cuanto más alterado está un lugar, desde el punto de vista antrópico, es más susceptible a ser invadido. Suponiendo que la ría haya metalizado Sí. los alimentos con el dragado, ¿cómo puede llegar a afectar a demás comunidades el tema de tanta materia? ¿La superioridad? Sí. La verdad, no lo sé. No sé, ni sé cómo para dónde van esos alimentos y qué se va a hacer. No es un tema simple. No es un tema simple porque obviamente se ponen en suspensión cosas que por ahí estaban. Los militares se acumularon durante años y años en el barco, ¿no? Por lo menos en alguna parte. Hay una parte que siempre está sujeta a un dragado una parte Mantenimiento. de mantenimiento, eso. Y además entiendo que hay distintas formas de dragar, algunas es tipo una resuspensión, ahora lo que tenemos en realidad es sacar directamente el sedimento, qué se va a hacer con ese sedimento. Es un tema bien complejo. Suponiéndose los niveles estaríamos arriba. No, la verdad, si te digo, te miento. De esto te puedo hablar. De eso ya me quedo medio de la leche. Lo que sí sé es que los animales viven y dependen de su sedimento, de lo que pasa en el sedimento y son una historia de. Hacer el trabajo. Sí, animales muertos con vivir 8 o 9 años, o sea que llevan un registro fiel de lo que está pasando en el lugar. Además de que dejan un montón de cosas marcadas en esas barcas que son espectaculares, porque además lleva registro de su historia. Así que no sé, pero seguramente efectos tienen, que viven ahí, pegaditos al sustrato y dependen del sustrato. Bueno, Bueno. gracias.